Con ustedes Barry Mosowski, de Berlin School of Creative Leadership, quien nos presenta The Future of Doing, Liderazgo Creativo. Hoy día tenemos un invitado especial. Se trata de Barry Mosowski. Él es el Independent Strategy Director de la Berlin School of Creative Leadership, donde también tuve el privilegio de estudiar. Les quiero contar algunos datos importantes de nuestro querido Barry. Él nació en Sudáfrica, vivió en Australia, también ha trabajado en Nueva York y en varios mercados de Asia-Pacífico. Es un tipo muy inquieto. Yo me consideraba inquieto, pero en realidad Barry es mucho más inquieto que yo. Así que prepárense para la charla. Barry es un consultor independiente de estrategia que se especializa en la transformación de negocios, innovación y comunicaciones estratégicas. Él cuenta con más de 2 décadas, ¿cierto?, de experiencia en cargos de estrategia en las mejores agencias de hub tecnológicos como San Francisco, Sydney y New York, dentro de las que también destaca haber trabajado de la mano, codo a codo, con el gran David Droga en Publicis New York y Droga 5, donde construyó un excelente portfolio de clientes en el mercado Asia-Pacífico. Si hay un tipo que se maneja en el mercado Asia-Pacífico, ese es Barry Mosowski. Además, en asociación, en asociatividad con The Future Laboratory y como Head of Strategy en Contagious, la famosa medio de comunicación británico, ¿cierto?, que tiene el más alto estándar de creatividad, Barry también se aventuró en el futuro del trabajo y la cuarta revolución industrial, asumiendo el papel de director de marketing de Find, una plataforma de análisis predictivo con sede en Sydney que impulsa la economía y el valor social de las tecnologías emergentes. Barry, al igual que yo, es un orgulloso graduado del MBA de la Berlin School y describe su carrera como lo siguiente. Básicamente, se basa en la colaboración con personas inteligentes y tenaces para crear experiencias de marca que generen ganancias e idealmente un propósito social. Dejo, sin más preámbulo, dejo con ustedes al queridísimo Barry Mosowski y su charla de liderazgo creativo titulada The Future of Doing. Please, welcome to the stage. Demos la bienvenida a mi querido amigo Barry. El escenario, la presentación es todo tuyo y nos preparamos para las preguntas después de tu presentación. Muchísimas gracias. No tengo idea qué has dicho, pero sonabas con muchísima pasión. Gracias por dar esa presentación. Es lo primero en el día o lo último de un día donde sé que estén en su cerebro en 30 minutos y lo agradeceré. Y al final del día quiero tener lo mejor de ustedes porque no puedo verlos. Esta es una conversación de liderazgo creativo y creación comercial. De manera inconsciente, hay personas, fotógrafos, hay agencias y hay todo tipo de personas. Creatividad no es solo publicidad, sino todo lo que significa para todos y ojalá estratégicamente pueden estar todos en esta presentación. Lo que se habla en liderazgo creativo, este es un programa de MBA ejecutivo en Norteamérica, Asia y Europa. Cuando vemos la educación de creatividad apuntando al liderazgo, lo que quiero decirles es, para partir, el contexto creativo es lo que significa el liderazgo creativo. El liderazgo creativo es una tendencia, como lo es escribir muchos trabajos. Cuando no tenemos interpretación o entendimiento de qué es lo que es liderazgo creativo en la práctica, voy a hacerlo de manera muy básica para ustedes. ¿De qué hablaba? Es el proceso creativo y cómo la banda toca música y cómo es creativo la música. El rol del productor es tratar de buscar nuevas formas de hacer que llegue la inspiración desde estos músicos. Y aún si no se logra, el estar en un negocio por más de 40 años, constantemente se tratan de inventar. Y lo que tratan de hacer es distintas técnicas que usa el productor para sacar lo mejor de estos músicos y dejar un espacio para que las cosas cambien. Para cualquiera de ustedes que ha hablado de liderazgo creativo, se necesitan las habilidades, se necesita en esta industria movilizar a las personas frente a ustedes y
que se desarrollen. Todos saben, esta imagen es una imagen conocida, pero prácticamente crea lo que está pasando tanto en Sydney, Nueva York o Santiago, no cambia, porque la democratización de el impacto en nuestras vidas es dramático. Pero volvemos a este nuevo normal que no tiene precedentes. Seguro que están aburridos y cansados de escuchar eso, porque es un contexto que ha dado el COVID, pero quiero que piensen en una visión estratégica sobre qué está ocurriendo en el paisaje de la creatividad, porque ustedes conocen que tanto la cultura y la economía tienen una relación en la industria de la creatividad también. Lo que creemos que es el índice de la ansiedad global, fíjense, Chile, me imaginaría con las conversaciones con el equipo que hay un 4%, pero realmente es mucho más alto lo que está pasando en su país en este momento con el estallido social, cuando la gente quería establecer nuevas competencias y la sensación de crear un nuevo sistema que funcione para la sociedad refleja la ansiedad y el índice de ansiedad global y lo que se le agrega al COVID. Pero no parece que lo que ha sido Chile es la tormenta perfecta que hace que nos reunamos Chile en el contexto de India, Irlanda y Sudáfrica en proporción a otros países. Definitivamente hay muchos cambios que están viviendo y cuando ustedes ven la perspectiva global sobre qué le preocupa a las personas, cuando van a tiendas se meten en servicios, incluso hay estadística que muestra que globalmente todos están en lo mismo y si se sienten cómodos, obviamente países como Nueva Zelanda y Australia que han controlado la pandemia mejor que otros comparado con los Estados Unidos, que fue en la dirección opuesta, todos tratan de mejorar estratégicamente y cómo lo mejoramos y cómo tratamos de tener un sentido de recuperación y las industrias creativas están especialmente participando hoy porque ¿de qué se trata esto? De armar relaciones con las personas, ese es nuestro oficio, comunicarnos, vender, ofrecer y desafiar a las personas para el cómo estamos trabajando, para quienes sienten que este enfoque es así, podrán recordar, bueno, es verdad, muchos de estos indicadores y procesos, etcétera, se darán cuenta por mi personalidad que es un aspecto muy optimista de mi personalidad, pero en mi horrible español, puede que suene muy mal en español, esa es la estrategia para esta presentación que yo creo que significa el liderazgo creativo para Chile, la psicología, la toma de decisiones, es esa actitud de cómo resuelves tus desafíos en una industria y en una comunidad, desafíos muy complejos, como hay otros en otros países, Australia o bien en la ciudad de Nueva York, porque recalibras cómo se ve tu sociedad y hay un rol muy fuerte para el liderazgo creativo como oficio. Voy muy rápido, ¿me pueden indicar? Bueno, una de las cosas que me di cuenta muy interesante, si no lo han visto, las características que dice el Foro Económico Mundial de los trabajos estratégicamente de qué se trata, lo ve como el futuro de los trabajos, futuro del trabajo en sí, se ha conversado con un horizonte que se ve muy lejano para generar ese cambio en la digitalización de servicios, en la forma en que trabajamos, en el impacto para la fuerza laboral que realmente se ve impactada. Lo que pueden ver aquí son 6 o 7 temas macroestratégicos que anunció el Foro Económico Mundial, pero también está el trabajo y su impacto. Hay conocimiento en que se puede tomar acción para la creatividad, el liderazgo creativo y la creatividad también. Se piensa cómo ha sido la reacción de las empresas a esto, acelerando, perdón, la digitalización para todos sus hogares en Chile y en todo Sudamérica. Y la videoconferencia es lo nuevo normal. Tenemos que compensar, hay que ser mucho más teatral e involucrarlos de otra forma. Pero hace 6 meses
se transformó en la forma de trabajar normal. Piensen en la automatización, en los que trabajan remoto. Tenemos que verlo y el desafío para el liderazgo es cómo entonces en el 2021, si tengo que manejar un equipo de gente, siento que están todos bien, si ya no van a la oficina y trabajan de casa, ¿cómo administro ese tipo de trabajo? Eso es cuando surge el liderazgo creativo, porque tienen que tener inteligencia emocional para saber cómo equilibrar a la gente lo que es lo comercial y sus objetivos personales. Y cuando pensamos en la tecnología no nos sorprende porque cómo se acelera la digitalización analítica, el Internet de las cosas, lo que hemos visto en los últimos 6 7 años se transforma en importantísimo. Un negocio que no puede operar ahora se ve frente a el CRM, a la digitalización, y los que no pudieron hacerlo están pasándolo mal, porque no pueden servir a sus clientes en sus necesidades. Si tomamos todo esto, esto es como vemos hasta 10 áreas de crecimiento en los próximos 5 o 7 años que van a ser muy requeridos en el mercado, desde el marketing, cómo administrar, cómo estimular el crecimiento y cómo salir de los algoritmos computacionales tradicionalmente. Todo el desarrollo, el liderazgo de personas desde el punto de vista de las ventas, clientes, desarrollar ventas. Hay cierto tipo de emergencia perdón, de energía que se necesita para llegar al resultado, pero si no la tienes ahora, cada vez vamos a requerirlo más porque los negocios van desde el negocio jerárquico a otro sistema y hay muchas personas que tratan de venir y resolver un problema y la fuerza laboral sigue creciendo. Se necesita un conjunto de habilidades que son indicativos de los roles y responsabilidades si lo piensas en tu propia carrera, no solo el Foro Económico Mundial que lo proyecta, sino vemos que es pertinente y es un aprendizaje muy interesante. Esta presentación va a ser compartida, así que no se preocupen, después las mandamos. Pero vamos un poco más atrás y pensemos en la creatividad comercial, que tiene el poder de transformar las marcas, la organización, la cultura, pero también los gobiernos, porque los gobiernos son los más burocráticos que tienen un montón de basura en todos los países. En todo el mundo, seguro que en Chile también dicen lo mismo. Reducimos la burocracia y somos más eficientes con la administración del dinero que les entregamos, que en muchos casos es basura, es una mugre decirlo. Perdonen que lo diga así, es una basura, pero si pensamos en la creatividad comercial, ¿cuáles son esas habilidades? El pensamiento crítico, el análisis, resolver problemas, autogestionarse, ser una persona que da acogida a personas, son cosas importantes y características normales. Ese es el pensamiento, la capacidad de liderar personas y motivarlos con distintos resultados cuando hay turbulencia y incertidumbre. Eso es el liderazgo creativo y es una mentalidad inclusiva y pensamos en las personas liderando emociones para ver el cuadro más grande, como vemos las inequidades en el mundo y cómo abogamos para que haya valores en el mercado que trasciendan simplemente el generar ganancias para un negocio. Ese conjunto de habilidades sustenta los años que van a venir, los 5 o 7 años que vendrán. Y si piensan en estas 15 top habilidades, fíjense la 9, resiliencia. Resiliencia es lo que usa la gente, lo entiende y lo lleva en su pecho y también está el fracaso. Lo que está pasando Chile con pensamiento lateral es cómo resolvió estos problemas y cómo trabaja en conjunto para resolverlos y con el plebiscito que acaban de tener para reescribir una constitución y no confiarse en los políticos para que dicten el futuro del país. Eso es un cambio profundo, porque si ustedes ven países que han sufrido del genocidio como Ruanda, y tienen un Maganda que lo dijo el mes pasado, todo el país, desde el presidente para los jóvenes, limpian las calles de un país porque todos tienen una responsabilidad colectiva. Es un Ruanda y un ser para la nación. Hay muchas lecciones que podemos aprender de otras categorías, que es
¿Dónde está el pensamiento de diseño y el liderazgo creativo que resuelven este rol y el desafío de Chile? Ahora, ¿cómo lo hace la industria? Hay una conversión de experiencias de marca más holísticas y una experiencia que se conecta mucho más que antes. Cuando usted piensa que falta importancia en la publicidad de los últimos años recientes y las crisis económicas desde el 2008 hasta el día, lo que vimos es que las personas dijeron, no, yo no quiero consumir más basura, yo no quiero ser más que consciente de lo que consumo, y eso hizo llamar la atención a una experiencia de cliente que nunca había sido tan importante como hasta ese momento, pero ahora la experiencia es tan crítica como en ese momento. Las personas dicen, tengo muchas más opciones en el mercado que las que tenía antes, entonces ¿por qué voy a querer trabajar acá? Las personas entonces que están en Google o Facebook trabajando llegan y no se quejan de su liderazgo. No quiere ir en China, no quiere ir a lanzar algo por allá. Solo quiero destacar algunos ejemplos que podrán ver. No es un ejercicio intelectual para nada, sino que es un par de ejercicios que muestro para contarles que uno influye en la experiencia del cliente. Por eso que el liderazgo creativo es cada vez más importante. Y pasamos a pensar en las relaciones dentro de una agencia, aquellas cosas que nunca habían tenido tanto estrés por todas las razones que llaman la atención hoy, y así, y todos nos necesitamos uno u otro. Este es fotógrafo y tiene un cliente y ya trabaja en una agencia. Hay que juntarse y crear valor. Los puntos son que la innovación se da a la organización y a la cultura, y así como en Chile, cuando hay productos y lo que causa en una organización está definido en un PowerPoint hermoso y valores que no se hablan, y la gente se siente de forma tangible y cómo es su conducta, son críticos para retener el talento. Es importante como líder creativo retener el talento porque la gente nunca va a tener tantas opciones como las tuvo antes y las personas necesitan trabajar juntas mucho más que antes, como nunca se vio antes. En todo el mundo se da una nueva forma, se convierte y se pone creativo, pero los ingredientes clave que impulsan este cambio y esta optimización o productividad, ellos están siguiendo al cliente con la creación de valor para cómo crear valor y cómo capturamos ese valor a través de los productos y servicios. Los negocios de hoy que compiten, hay productos y están monetizando el software y los servicios con 28% de sus ingresos. Eso es creación de valor. Los gerentes, los líderes tienen que crear tanto un ecosistema de creación de valor para el cliente y para el negocio. Y es muy difícil hacerlo. La diferencia entre la competencia de categorías, que es una forma antigua de ver al negocio, la competencia de categorías en el sentido antiguo es buscar una mejor solución, y la creación de categorías es como los negocios como Airbnb están monetizando e innovando toda la experiencia, son dueños del mercado, educan a las personas, evangelizan al cliente, creando una línea de experiencia que no había antes. Hay un gran cambio desde lo que son los medios principales a invertir en sus propios activos, que es el cambio fundamental para tener el éxito en los negocios de hoy. En la última parte de esta presentación solo quiero mencionar algunos de esos elefantes que se sientan en el living, pero saber que también tenemos que ir a la ronda de preguntas. Cuando hablamos de cliente, el cliente tradicional, McDonald's, Nike, Coca-Cola, hay un valor en sus agencias y nos lleva a los proveedores, a los... Cuando hablamos de una presentación, hay un cambio entre esa relación de proyecto a proyecto, pero cuando tienes una relación promiscua, promiscua lo que quiero decir es una relación de compromiso, cuando hablan desde la psicología, en esa relación causa estrés en la relación entre el cliente y una agencia.
Y al mismo tiempo, lo que encuentro que es interesante es contraintuitivo también. Y si nos basamos en un líder de mercado y confiamos en las agencias para desarrollar la estrategia y ejecutar un programa de marketing, a pesar de desarrollar más habilidades y capacidades, aún habrá clientes que son dependientes de las agencias, pero al mismo tiempo roban talento de sus propias agencias y los mueven por dentro y ellos saben, sin quejarse, que hay un poder y hay un equilibrio. El cliente tiene el control porque tiene el presupuesto y la agencia tiene que estar atento y atento a la falta de lealtad. Es tóxico para la industria porque los líderes creativos tienen que mover a la gente hacia otro lugar y no dejarlos que se sigan moviendo. Uno dice, no quiero trabajar para el cliente, pero necesito el trabajo y pasan a ser personas que no están satisfechas. Los desafíos que vemos con los modelos de negocio de las agencias creativas es que las agencias evitan que entreguen esa creatividad a cualquiera que esté en finanzas aquí en esta llamada. Ustedes saben, está el valor del precio y los costos y cómo hoy en una agencia puede pagar a una persona un trabajo full time. Lo han mencionado los clientes. ¿Quién paga las cuentas? Es como el hámster en la ruedita. Si cambia la forma en que define una agencia, entonces, ¿cómo la agencia está en su totalidad? Lo que vemos es que los directores de crédito en el... Y luego, el problema es, tienes 40, 50 o 60 las agencias, no sé si pasa en Chile, pero las agencias no retienen el talento senior. Ese es la naturaleza tóxica de cómo está diseñada una agencia. No quieren retener a los altos sueldos y el conocimiento, y ese es el flujo de lo que yo, porque decidí estar en mi MBA, porque ya no quería solo la educación de una agencia, debido a esos flujos. Esa colaboración es un conjunto fundamental del liderazgo creativo. Muy importante porque si estás en una gran agencia o si estás en el negocio tradicional, para la innovación o ingeniería de producto y si tienes tu especialidad en tu vertical, obviamente no te piden que diseñes y colabores fácilmente con otros en la organización. Ahí el liderazgo creativo puede permitir que las personas se metan en esta travesía y el equipo pueda unirse en un contexto con las habilidades para poder trabajar al mismo tiempo en una forma profesional que los incluye a todos y en la clase mundial es crítica para esto. Las relaciones, el buen mejor amigo lo entiende, es polinizar cruzado, igual que la abeja, polinizar cruzado, colaborando con las habilidades fundamentales que necesitamos para desarrollar el negocio. Y esto impacta a Chile con esta instancia de gobierno, según entiendo, es una gran parte del caos que se ve hoy. Y muchos países lo están sufriendo, como por ejemplo la administración de Trump. Y al final de este día quizás habrá un resultado distinto, pero esa toxicidad impacta la toma de decisiones y ustedes saben que el desafío que hay que enfrentar no es cómo llego a fin de año por un sueldo, por usted al que paga hipoteca, no necesitamos incluso agregar que cómo está comportándose el mercado y cómo se diseña con resultados trimestrales y uno pone una visión de largo plazo. Cuando todo se disminuye, cuando se habla de toda esta forma de ordenar un negocio, después de algunos años, cuando empieza a irle mejor a un negocio, cuando tiene un propósito social, el problema es que hay pocos ejemplos en la industria, en aquellos que han mostrado su propósito de forma sustentable y es más viable. Pero en general hay ambientes tóxicos. Para concluir, estas son mis últimas láminas. El desafío de crear el liderazgo creativo en turbulencia, en caos, mientras tratamos de administrar, hay que hacerlo de forma cohesionada. Donde estén ustedes mirando esta llamada, hay una parte estratégica, pero a veces no lo podemos dar nosotros. Si usted me dice que su trabajo en Chile
usted es un líder sorprendente y todo funciona perfecto, eso es pura basura, porque lo cierto es que está difícil hacer el trabajo, somos humanos, trabajamos desde la casa hoy y a muchos se nos ve la vida interrumpida, somos vulnerables y el liderazgo creativo espera tener algunas respuestas. Parte de los aprendizajes estratégicos clave que hemos visto en la Escuela de Liderazgo de Berlín es que el propósito hoy va desde el propósito y en la ganancia desde el punto de vista del negocio y el empleado y las necesidades del cliente, el empleado interno, el negocio y el cliente. Y tienen el modelo de roles que los lleva y define lo que debe ser el liderazgo y no se relaciona a Mark Zuckerberg, Facebook, sino negocios que magnetizan sus medios para tener utilidades. Hoy su gente necesita distracción, no solo habilidades, enséñale una nueva habilidad para retenerlo. Por eso que es increíble el movimiento que hemos visto en estos últimos días. La gente quiere ser parte de esas habilidades. Hay que seguir adelante, si no, no es importante en el mercado. Hay que seguir, o verán otros liderazgos alternativos. Ahora más que nunca, parte de lo que he discutido, si piensan, el retorno sobre el propósito es valioso, canaliza toda la energía de la cultura y de la sociedad y crea lo que puede resolver para esos desafíos y puede ser el resultado creativo. Para la cultura, si usted es un líder en un negocio, lo reconozca o no, cada vez más la gente trabaja en otros proyectos mientras hace usted su trabajo para sus empleados y subsidia el trabajo de otros para ganar más dinero. Es un gran problema. La sociedad, la cultura necesita estar abierta porque si usted sabe en qué trabaja la gente, podría estar perdiendo oportunidades para la empresa. Hay que darle un marco nuevo que sale del liderazgo creativo, una gran operación, aquellos negocios que ponen su propósito social sobre el crecimiento, si no lo conocen, va a ser el modelo para hacer un negocio responsable. Dicho esto, para cerrar, la incertidumbre aumenta la ansiedad. Todo lo que yo siento con esto para aquellos clientes, como decía Pancho, es un grupo de clientes y el COVID nos ha hecho pensar distinto. Dentro de esa ansiedad tenemos el conocimiento y vemos el cambio para estratégicamente, así como estamos en Sydney, Chile, Sudáfrica o Nueva York, hay una fortaleza que viene de esa vulnerabilidad y parte de lo que creo debe ser fundamental en lo que usted puede ayudar a su gente a hacer es concentrándose en aquellas cosas que sí importan, porque si no lo hace, esa ansiedad es tóxica, mata las relaciones y liquida la productividad y esto pasa globalmente como consecuencia del COVID. Hay un futuro, hay una cultura que alinea los valores de las personas, los valores de sus personas, no los suyos como familia o negocio, porque eso sería narcisismo. Si usted lo ve desde el área del empleado, esa es la forma en que se podrá tener éxito y retener su talento. Crear un liderazgo que haga un sistema abierto, que trabaje realmente duro para promover cómo hace un modelo híbrido. Algunos vendrán de la oficina, otros estarán en casa. Y eso pasa a ser más bien cosmético. Las personas en las agencias de publicidad, mira, no entendemos cómo funciona este negocio. Tenemos que entender cómo funciona porque una mentalidad de crecimiento es una base para el liderazgo creativo. Lo último que quisiera agregar en español malo. No voy a hablar en español de nuevo. Hablaba de personas resilientes. Es una presentación emotiva porque hablar con Magdalena y Pancho y entender el contexto de lo que está ocurriendo en su país es un 90% de liderazgo creativo porque están entendiendo que no hay solamente que entender al cliente y dar una solución. Su trabajo también
es tener un contexto sociocultural más grande que hace que la industria se haga más fenomenal. De manera irónica, su comunidad hoy necesita pensamiento lateral, necesita un optimismo resiliente, porque estamos juntos para tener una solución. Y créelo o no, yo creo que Chile, por cómo suena la insatisfacción positiva, acuérdense, es una solución para salir del status quo de una forma mejor y trabajar con habilidades en distintas para llegar a una solución. Yo creo que ese es el cómo Chile no solo ganará, sino rediseñar su sociedad con un enfoque desde abajo hacia arriba para transformarse. Y esa es la forma en que el liderazgo creativo se hace crecer, porque la gente necesita algo para creer. Cuando tienes una narrativa y las personas pueden colaborar, de ahí se pasa a la otra etapa. Por eso esta presentación para mí es más que simplemente hablar de un tema. No sé cuántas personas al azar en este webinar estarán, pero contribuye a la conversación. Ojalá que haya provocado y haya resonado algo con ustedes. Tomen lo que dice el Foro Económico Mundial y cuestionen sus propias cosas en la empresa, alíñense con la estrategia del negocio y cómo van a permitir el crecimiento. Hay que ser resilientes para desafiar aquello que me importa, lo que importa en nuestras relaciones. Muchos pensamos que las relaciones son más importantes que el trabajo que hacemos. Hay que dar una nueva prioridad a lo que es importante. Y ahora abro esta presentación para gatillar algo en ustedes de alguna forma distinta. Si es una o cinco, no importa, ya me siento exitoso si resuena en alguno de ustedes. Gracias. Perdonen el horrible español, pero si alguien quiere trabajar juntos en los desafíos propuestos, cuando he dicho que hay cosas que son basura, también me pueden escribir. Pero finalmente, desde la escuela de Berlín, todos entienden lo que es este programa ejecutivo de negocios. Así que les doy muchísimas gracias por estos 35 minutos en que me han escuchado. Muchas gracias, Barry, por esta muy buena presentación de liderazgo creativo. Ojalá que se manejen los aspectos del alcance de lo que es el liderazgo creativo. I'd like to invite you now to ask questions. We have the chat if you want to ask Barry. I already have a couple of questions for him to see what the monitor says. Barry, estoy invitando a la gente a que nos dé sus pensamientos, sus preguntas que puedan al menos desafiarte. Créeme que tu español no es malo, pero sí lo es mi inglés. Muy bien, tengo algo para ustedes. ¿Estás listo? Me gustaría hablar un poco de la resiliencia, algo con que uno nace o es algo que cualquiera dice, ¿cuál es la relación? Lo mencionaste en las 25 habilidades para el 2025. ¿Podrías ahondar un poco? Muchas veces uno habla de resiliencia, uno a lo mejor tiene que entenderlo mejor para ver cómo se relaciona con el liderazgo creativo. Resiliencia es interesante como palabra. No sé si es un tema en Chile, pero la resiliencia también se vincula con privilegio y exceso. Si eres un hombre blanco que trabaja en Sydney, San Francisco, Nueva York, yo creo que en mi educación, en los ambientes que heredé de mis padres, hay una correlación con cómo me meto en una industria y mi capacidad de perseguir una oportunidad que es totalmente injusto con la gente de color y las mujeres específicamente, es complejísimo, tiene que resolverse inmediatamente. ¿Y por qué te digo esto? La resiliencia está en el ojo de
Por ejemplo, cuando algo sale mal, ¿qué haces? ¿Cómo tomas decisiones correctas? ¿Cómo confías en alguien cuando hablas de resiliencia, cuando hay cosas que nunca han salido bien? Por eso mi experiencia, mi carrera, cuando hablo de líderes que nunca experimentaron un fracaso, eso es lo interesante de la psicología de Estados Unidos. No es que esté malo, pero lo que está bien es que está la mentalidad ambiciosa, porque celebran el fracaso. Hay una cultura de resiliencia porque entiendo que la innovación requiere del fracaso para tener éxito. Pero en Australia, por ejemplo, el fracaso es algo súper negativo. Si tienes un negocio y fallaste, los inversionistas dicen, ah, no, este tipo no. Y una forma resiliente de verlo es, no sé si se nace con resiliencia o la adquieres, pero es algo que te golpea en la cara y lo desafías en todo momento. ¿Cómo te ves tú y cómo ves hacia adelante y cómo lo haces cuando la gente te está diciendo que hay gente en su nómina de pagos y que dice, ojo, maneja la resiliencia, cómo lo manejas, cómo resuelves una situación cuando todo se va a salir mal? ¿Cómo te ves en ese momento? Y es ahí cuando la gente se une a tu historia y vuelve de la adversidad, del daño. La gente está mucho más abierta a estas historias humanas porque si no sufres del fracaso jamás tendrás éxito. Por eso creo que se asocia con la resiliencia. Gracias. Tengo otra pregunta relacionada con la anterior. Hay tres cosas, ojalá que lo haya entendido y todos lo entiendan como yo lo aprendí en Berlín sobre lo que es un liderazgo creativo. Hay tres fuerzas que son totalmente diferentes pero están conectadas. Una, el liderazgo creativo en sí mismo. El segundo, el pensamiento creativo de liderazgo. Y hay similitudes, pero también creo que hay tremendas diferencias también. ¿Hay alguna forma de que nos expliques esto? Sería fantástico. Prepárate para otra pregunta. A ver, si uno piensa de estas tres cosas que mencionas, el pensamiento del liderazgo, todos sabemos, en un sitio web o LinkedIn, el liderazgo para mí no es genuino, no es algo que sea increíble, sino se vincula a cómo ese líder trabajó y rindió en una organización. Y cuando te hablan de eso, es una mugre, pero si uno se pone a pensar en un liderazgo donde hay un líder en que tú sabes que se ha concentrado en algo que tú no viste, te subes las mangas, trabajas en una estrategia, en una serie de fotógrafos, por ejemplo, para tus fotógrafos más serios, y te metes en un proceso creativo y haces una tarea y decides el sí, el no, el por qué, y una recomendación. El liderazgo creativo es una capacidad de tener un punto de vista, pero no tanto un punto de vista que las personas crean que no es de ellos, pero sino que guías un proceso creativo que los lleve a un resultado más productivo que no impulsa el consenso. El liderazgo creativo y hacer liderazgo creativo es tremendamente difícil porque estás con las emociones de la gente, está la emoción que llevan al trabajo en su proceso creativo. La creatividad es estresante. No es una buena opción de carrera si no estás abierto a la opinión de otros o a lo que te impulsa a hacer cambios. Algo que uno aprendió en San Francisco es un conjunto de habilidades para manejar el proceso creativo y a las personas. Ese liderazgo que uno ve en LinkedIn, yo pienso que es una mierda, porque realmente se vincula a cómo ellos ven a las personas en el proceso. Hay tremendos líderes en la industria que tienen tremendos sueldos, pero en el COVID no se alinean con nadie y solo quieren sus sueldos multimillonarios. Y eso manda una señal muy mala como agencia y como agente que trabaja con ellos. Yo creo que eso para el 2020 y 2021, quienes están liderando las agencias, realmente es una mugre. El liderazgo creativo, cuando ves el WPP en Australia, WPP durante el COVID,
despidió, las personas quedaron con sueldos reducidos y bueno, es que hay que hacerlo por la causa y ahora repentinamente WPP da un 40% de retorno, pero a nivel humano, si yo estuviera en una agencia como esa, diría, esto me molesta muchísimo porque yo me veo afectado financieramente por esta pandemia y ahora ellos le dan dividendos a los accionistas. Ah, mira tú, no, yo me voy para otro trabajo. El liderazgo creativo es el de entender que tú te sacrificas tú por tu gente y hay transparencia porque finalmente se va a ver cuando son estos holding grandes, muchas personas se van por la forma en que eso los afectó. Muchas gracias. Realmente la única forma en que pienso el liderazgo creativo es el ahora, durante la pandemia, por ejemplo. Nunca lo había puesto a prueba antes. El chat tiene muchas cosas que no vamos a alcanzar a ver. Pero, por ejemplo, ¿cuál es tu recomendación para que tus equipos se sientan motivados y alineados con una propuesta de valor o una propuesta de negocio, perdón, aún en estos días? ¿Cómo puedes lograr y trabajan en la casa, no sé, y en todo ese tipo de cosas? A ver, en una serie de proyectos en los que he estado trabajando gobierno de Australia en los últimos 6 meses para la estrategia de COVID, y una de las cosas que vi de manera consistente, los líderes y gerentes tienen que tener humildad, esa habilidad de sobrevivir, cómo dar un consejo, solo lo usas cuando estás en una emergencia, como lo es el COVID. Y uno dice, a ver, pero ¿cómo respondo? ¿Cómo seguimos adelante? Entonces, habrá que hablar en la mañana por teléfono, después en la tarde y seguir con sus responsabilidades. Instinto natural de las personas que ven en un líder, ¿cómo hago que este proceso se mantenga? ¿Cómo le damos un respiro al sistema? ¿Cómo revisamos nuestras cosas? Desde el rendimiento, los líderes tienen que seguir haciendo que el negocio se mueva y el desafío está a nivel humano, especialmente con las personas y sus afirmaciones profesionales que vienen de no quedarse en la oficina. Ya sea que tengas 35 y seas soltero, estés casado, tengas hijos, todos necesitan conexión social y ese sentido de pertenecer a su cultura. Pero si tú lo piensas, yo hice un trabajo para el gobierno y no estuve con gente por 6 meses y solía trabajar con 100. Eso no es normal y no debería ser normal desde el punto de vista cultural. El desafío que tenemos como gerentes es, si de manera segura, como en Australia, esté controlada la pandemia y tienes la capacidad de trabajar como lo haces en Chile y puedes tener un trabajo en cómo haces esto en persona, online, porque el problema es que hay que tener equilibrio. Si estás asignando a la gente responsabilidades y tareas, por ejemplo, estás trabajando, luego te pierdes un momento y te reconectas. Pero ¿por qué no lo hago igual? ¿Por qué no? Como líder hay que seguir ayudando, apoyando. Estamos todos en esto. Y resulta que estamos en una agencia para un cliente o en una agencia de fotografía. Hay que recordarles a la gente y también escucharles. Y ese es el desafío. Me fue un poco el tema, Pancho, pero asignar tareas y responsabilidades es como una lista de verificación. Se necesita más de eso para tener los valores y que se entiendan. El desafío es que en una sala no estoy viendo a ninguno de los ojos y ojalá esto resuene con ustedes y tenga algo de retroalimentación. Cuando hay llamadas por el video, uno no puede ver la reacción de las personas. Eso permite que las personas queden como en un espacio aislado, pero hay que alentar y se necesita que todos hagan eco de que estamos todos, tenemos conversaciones más humanas. Es la única forma de navegar
hoy en esta forma de trabajar. No importa si trabajo para ti o otro de 50 otras empresas de Chile. Verás, es un trabajo muy duro, que tiene una cultura, es una cultura que si su líder no le muestra a la gente, le recuerda por qué lo hacemos juntos, por qué estás en casa, algunos que son los jefes y todos tienen problemas, es toda una situación que da susto. No sé si puede hablar de depresión y otros temas, pero la inteligencia emocional es cuando nos tenemos que poner a pensar como líder creativo. Bueno, claro que sí, está muy conectado. Una persona de la comunidad de Harvard aquí en Chile se pregunta en tiempos de incertidumbre, ¿cuál es la forma correcta de liderar equipos? Porque esta era de incertidumbre, ¿cuál sería el principal desafío de ser un líder para poder liderar a un equipo cuando hay incertidumbre que va a quedarse por mucho tiempo? No es simplemente algo que uno diga va para el próximo año, ya no se sabe. No sé si decir que algo divertido, pero una particularidad del COVID es que nuestra industria hoy está metiendo ventas de cosas comoditizadas. Miren las agencias, compras y vendes medios, es commodity. La diferencia con la industria antes de esto era un desafío, pero hoy, por el COVID, es una pregunta y una respuesta. Ahí surge la creación de valor. ¿Cómo crezco en un espacio como este? ¿Voy hacia allá? ¿Cómo trabajo con mi cliente como partners para desarrollarlo juntos? Porque nos expone a una relación estratégica entre la agencia y el cliente. Hay algunas agencias, por ejemplo, las que trabajan para Nike, que es la que crea diferencias, por ejemplo, o los misóginos y la mugre que surge en otras partes, pero hay una desconexión con negocios que no operan con lo que promueven. Uno está en una agencia porque tiene el poder de esta, discutes cuando algo anda mal, pero no tienes el capital político porque lo necesitas. Pero piensa en un cliente, si entiendes de dónde viene y a dónde va, tú lo vas a guiar a su espacio, o sea, de dónde va a venir su crecimiento, porque sería lo mismo que en una agencia, si los clientes entregan su producto en la categoría X usando una habilidad para ir a la categoría Y o Y, piensen en cuál es ese crecimiento y una parte que nos da mucho susto es que su gente pueda sentir que no necesita para lograrlo. Y hay que mirar si están las personas que van a alinearse con ese crecimiento y tienen las habilidades alineadas para entregarlo. Perdona que me voy desde este desafío, pero si no desafías a tu cliente, tu producto se transforma en una mugre. Por eso, mejor comprar, vender y no trabajes. Tiene que haber un equilibrio en el poder para definir de qué se trata y apuntar por ese crecimiento. Por ejemplo, si usted es una agencia que trabaja con una línea aérea en el mundo, están prácticamente todos estacionados, pero si tú eres agencia, tú no dices, mira todo lo que estás moviendo por el COVID, los seguros de salud, los de empresas, cómo elevamos el negocio. Muchos surgen por el entendimiento de su negocio mucho más que lo que era antes, en vez de darle un respiro distinto, si quieres, para el 2021, pero vas a sobrevivir desde ese punto de vista. ¿Me recuerdas la campaña de Tailandia en que resguardaron a su gente para que se quedara en casa y que no se transformara en un peor caso? La última pregunta.
Es que has mencionado algo que es bien importante. Ese negocio entendió que el negocio en que están, que es dar un servicio, tiene que cambiar el rol en que trabajaba la gente. El liderazgo creativo no es cohetería. Si te das cuenta, ¿cómo vas a crear un valor que es relevante para la vida de las personas? No tiene más complicación que eso. Estratégicamente buscas una dirección que sustente una recomendación, porque en un gobierno que puede que no esté abogando ese comportamiento, una línea, por ejemplo, necesita de ese liderazgo. Estoy de acuerdo que no es la ciencia de la cohetería, sino es más bien la de la voluntad. La última pregunta. Nos encantaría quedarnos trabajando, lo he pasado bien escuchándote, pero la cuestión es que durante el COVID hay un contacto con los clientes y seguro que nos hemos visto para lo que vemos esta noche y tener una conversación real con los clientes en mesas redondas o cuando estamos y conversamos con ellos. Pero algún consejo que pudiéramos gatillar para mejorar esta relación entre los clientes, los equipos creativos y las agencias, algún consejo final. Lamentablemente la tecnología ha sido muy eficiente, pero está la relación y algo de lo que es más lateral, no sé el grado, pero si se puede, yo crearía una situación de trabajo, de almuerzo de trabajo con el cliente. Si estás en Santiago, por ejemplo, esa misma comida, mándale la comida al cliente y ten un trabajo virtual en el almuerzo y oficialmente creas intimidad, porque la gente se va a acordar de eso y los expone a esa falta de entendimiento que tenemos. Si tienes una relación con tu cliente, en cualquier momento que tú te comprometes, siempre existe ese juicio. La gente conscientemente entiende que hay una relación con el cliente, que es la clave para toda la relación del negocio. Y cuando hablas con él, tienes que hablar con la gente, con las personas, y si las conectas con ellos, pero como persona, es el mejor punto de vista porque cambia toda la dinámica de poder. Y él se va a acordar, va a motivar a la gente que va a estar en paralelo con la preocupación y va a impulsar resultados. Ojalá de esta conversación nos demos cuenta que los desafíos que estamos tratando de enfrentar hay lo mismo. Es un con- conocimiento compartido que comparte con el cliente porque los beneficia a ambos. Tienes el conjunto de habilidades que dice el Foro Económico Mundial, cómo lo compartes con tus clientes, tu agencia, para enfrentar el 2021 de manera proactiva, dando potencial en aquellas cosas que son el tipo de formas proactivas en que puedes ayudar a tus clientes a mejorar tu gente porque lo estás haciendo y también mueves de mejor forma tu energía. Esa transferencia es más generosa con una mentalidad colectiva que nos ayuda a manejarnos en este tremendamente difícil momento que estamos viviendo. Barry, muchas gracias. Mi querido amigo, voy a decir unas cosas en español. Espero que les sirva a todos. En lo personal, haber hecho el MBA de liderazgo creativo en la Berlin School fue algo que realmente transformó mi carrera profesional. Aprendí mucho y muchas de las cosas que Barry está mencionando el día de hoy creo que las podemos aplicar en los negocios, en la creatividad, en la forma de ver el mundo, en la forma que este Crechi está enfrentando la inspiración para dar soluciones sociales a todos los problemas que se nos vienen en un Chile distinto, en un Chile que va a escuchar a todos. Y nada, los quiero dejar a todos muy cordialmente invitados a segundo día de Crechi, mañana desde temprano, a partir de las 9. Conéctense, más charlas, más speakers, más keynote, más workshop. Está realmente buenísimo este Crechi online por primera vez. Dear Barry, what can I say, my friend? Hope to see you personally soon. Hopefully here in Chile
to share our delicious red wines. Partir nuestros exquisitos vinos tintos. Ojalá que nos veamos. No sé dónde. ¿Creerás que alguien me está llamando? Bueno, esas cosas pasan cuando uno trabaja en vivo en alguna parte del mundo, Australia o aquí, para los programas que hagamos acá. Un placer. En representación de nosotros agradecemos tu aporte con este momento que vivimos en Chile. Gracias por invitarme. Lo siento por lo rápido que hablé. Mi mamá siempre me dijo, por favor, habla más lento. Lo clave de la presentación es que creo que es el aporte a una conversación. Por favor, comuníquense, mándeme sus desafíos a la forma en que yo pienso. El punto es cuando uno tiene una conversación creativa comercial, todos deben sentirse muy orgullosos de lo difícil que es hacer lo que han hecho, creando algo que aumente a las personas. Muchas gracias y para mí es difícil saber que están todavía escuchándome a las 6 hasta las 7 de la tarde. Gracias por tu participación.